Bendiciones, amada familia, en el Señor. Llegamos al tiempo de nuestro servicio de adoración, en donde estamos llamados a meditar, a proclamar el Evangelio de Cristo Jesús para nuestras almas, para nuestra edificación, para muchos para salvación, otros para restauración. Y nuestra única esperanza, mis hermanos, está en que el poder del Espíritu Santo esté en medio nuestro en esta mañana. Para nadie es un secreto que en estos últimos tiempos de pandemia, en medio de nuestra iglesia, hemos pasado por momentos difíciles. Hay hermanas luchando con unos embarazos que, gracias a Dios, están marchando bien. Hay hermanas que han perdido familiares, hay hermanos que tienen familiares en unidad de cuidados intensivos, hay familias, hermanos, hay familias con crisis económicas muy fuertes. Hay hermanos con procesos de salud precarios, difíciles, complicados. Y más en esos tiempos que los sistemas de salud no están trabajando como debieran por todas estas circunstancias adversas a causa del COVID-19. Pero aquí estamos, con esperanza, con gozo, con alegría en medio de todas estas situaciones, porque a eso estamos llamados. Y ruego al Señor que sea así en esta mañana, que le plazca hablarnos, que nos llene de su Santo Espíritu, no solamente para que su servidor pueda predicar fielmente, sino para que ustedes puedan escuchar fielmente. Todos nosotros necesitamos de Cristo, de su gracia, de su perdón, de su restauración, de su providencia, de su provisión. Hermanos, en sus Biblias, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, vamos a tener primero una lectura e iremos al Señor en oración. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Dice así la bendita, suficiente e inerrante palabra de Dios. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Oremos, familia. Señor, te rogamos, amado Padre Celestial, que tengas mucha compasión de nosotros, de cada uno de tus hijos alrededor del mundo. Y te rogamos, Señor, tu bendición supremamente especial en esta mañana, para que nos permitas entender las bendiciones del sufrimiento. Padre Celestial, no sufrimos porque estamos en manos del caos, no sufrimos porque estemos en manos del enemigo. Sufrimos porque tú eres bueno, sufrimos porque hay un propósito, y te rogamos, Señor, que en esta mañana nos hables, nos consueles, nos animes, nos fortalezcas. Y de verdad, Señor, lléname, te suplico, de tu Santo Espíritu para ser fiel a tu palabra, porque yo soy tan necesitado de Cristo y de tu consuelo, de tu restauración y de tu perdón, como mis hermanos que están escuchando esta predicación. Gracias por tu misericordia, gracias por estos medios que nos permiten continuar proclamando tu palabra, y gracias porque algún día esta pandemia se irá y volveremos todos como iglesia, como familia en Cristo Jesús, a cantar, a congregar y a escuchar tu palabra como un solo cuerpo. En Cristo Jesús y para tu gloria nada más. Amén. Mis hermanos, por favor abran sus Biblias y ténganla abierta en 1 de Pedro 4:12. Vamos a comenzar directamente con nuestro texto. Dice: amados, no os sorprendáis
del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y hermanos, inicié directamente con el texto para mencionar y hacer énfasis en la primera palabra que menciona este versículo, amados. El apóstol Pedro escribe con ternura, con un profundo y genuino amor por la iglesia en Asia Menor, por un profundo amor por sus hermanos en Cristo. Recordemos que hemos estado hablando de cómo Dios nos llama a usar los dones en beneficio, y esos dones, hermanos, son para fortalecer, consolar, animar, apoyar, socorrer, levantar, perdonar los unos a los otros. Estamos llamados, mis hermanos, a amarnos de esta manera, de una manera ferviente, compasiva, misericordiosa. Somos familia en Cristo, y este texto, especialmente lo que veremos hoy, habla a los hermanos, habla a la iglesia con ternura, con un trato y un cuidado pastoral precioso de parte de nuestro apóstol Pedro. Y ruego al Señor que me conceda esa misma ternura, compasión y firmeza al tratar los temas en esta mañana. Lo primero que les dice el apóstol Pedro es lo siguiente. Dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En la NBI lo pone de esta manera: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. La realidad de este texto es que ellos están afrontando hostilidad, pero en la ternura del apóstol Pedro, en la ternura de nuestro Dios a través de su palabra, les dice: no se sorprendan. ¿Y por qué? Porque la iglesia en Asia Menor, en este punto de la historia, está sorprendida realmente, les parece algo extraño, algo insólito, que como creyentes estén afrontando una hostilidad o una prueba de fuego, como lo dice el texto. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pedro escribe con este especial cariño a los hermanos de: mira, no se sorprendan, eso es esperado, pero de verdad, una cosa es decirlo y otra cosa es afrontarlo. Hay situaciones que pueden llegar a ser extremas, dolorosas, difíciles, que se salen de nuestra comprensión, pero no de la providencia de Dios. Sin embargo, el apóstol Pedro les escribe y les dice: no debería ser sorpresa para ustedes que como creyentes afronten hostilidades. De hecho, mis hermanos, en el punto que se recibió la carta de primera de Pedro y es leída en la iglesia, ese punto de la historia son unos meses antes de que el emperador romano Nerón acusara a los cristianos de Asia Menor de haber incendiado Roma en ese sector. Y se comienza una de las peores y más crueles persecuciones sobre los creyentes. Es decir, que este fuego de prueba se va a poner muchísimo peor para ellos en el contexto en que se recibió esta carta. Entonces, estos hermanos sufrían hostilidades porque eran tratados en ese momento como ateos, es decir, ellos no adoran a César, no lo ven como Dios, al emperador romano, a sus deidades paganas. Ellos son considerados como ateos, eran considerados de pervertir el orden social y el orden litúrgico o religioso de la época, porque ya estos creyentes no participaban en las inmoralidades, en el paganismo idolátrico fuertísimo que vivían en esa época. Eran acusados de dañar las relaciones familiares porque estos hombres y estas mujeres cambiaron en sus convicciones que ya no comparten. Hermanos, en esa época la cultura inmoral era normal, si me permite la expresión, frente a la forma como se adoraban a sus deidades paganas. Entonces, estos creyentes, al vivir fielmente, estaban recibiendo una genuina hostilidad. Por favor, abran sus Biblias ahí mismo en Primera de Pedro, y recordemos que el apóstol Pedro ya les había mencionado esta situación, de dónde venía esa hostilidad. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3, dice: baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. O sea, estas eran cosas que los creyentes antes de su conversión vivían y hacían de una manera común, de una manera natural, de una manera entregada, muertos en sus delitos y pecados. Entonces, esta forma de vida, como les mencionaba, en el tiempo era normal. La prostitución y todo ese tipo de cosas al servicio de las deidades paganas era un asunto común. Versículo 4, Primera de Pedro, dice: a estos, o sea, a las antiguas personas,
o a esas personas que convivían con nosotros en ese tiempo de entrega a la disolución, dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A estas personas que vivían con nosotros o que vivían con la iglesia de Asia Menor antes, que vivían en completa disolución, ahora que son creyentes, viven en contra de todo ello, no participan en ello, y a sus amigos o a las personas alrededor o familiares les parece cosa extraña, le parece algo inverosímil, y por eso dice que los ultrajan, que los maltratan, que los difaman, que buscan dañar su reputación. Ahora, mis hermanos, en 1 Pedro 4:11, donde dice, no os sorprendáis, la palabra sorprender, y en 1 Pedro 4:4, cuando usa la palabra que os parece cosa extraña, que no corráis en el mismo desenfreno, ese extraño y sorprender es la misma palabra en griego. ¿Y por qué es interesante? Quiero llamar su atención de lo siguiente. A los impíos les sorprende, les parece insólito, les parece muy extraño el cambio de vida de un creyente. Ya no anda en la misma disolución, ahora no comparte y va en contra de todo ese mundo vivido anteriormente, muerto en delitos y pecados. Es decir, a los impíos les extraña, les sorprende que tú ya no camines. Pero al mismo tiempo, la misma palabra, sorprender, en 1 Pedro 4:11, llega a los creyentes, les sorprende, les parece extraño, insólito que estén pasando hostilidad. Y es interesante, mis hermanos, porque los impíos se sorprenden porque tú cambies y los creyentes se sorprenden porque los impíos te ataquen después de que tú cambiaste. Pareciera algo raro, pero es una realidad, es real. Ellos se están sorprendiendo por estar recibiendo hostilidad. Y uno puede pensar lo siguiente: Señor, ahorita no me meto con nadie, le respeto a la mujer ajena, no le robo nada a nadie, soy un buen empleado. ¿Por qué las personas se molestan conmigo? ¿Por qué tengo esa hostilidad? Y de eso es que meditaremos en esta mañana. Y mis hermanos, como les mencionaba, la carta de 1 de Pedro tiene el firme propósito de animar, de fortalecer, y Dios en su soberana gracia permitió que esta carta llegara antes de esa cruenta persecución. Persecución, mis hermanos, que sufrieron esos creyentes unos meses después de leída, estudiada y meditada esta carta en Asia Menor. Entonces Nerón los acusó de una manera infame de que ellos fueron los que incendiaron Roma. Pero como ya la hostilidad sobre los creyentes estaba presente, ya los despreciaban, cuando Nerón les echó la culpa, no fue para nada extraño el odio tan grande que llegó sobre el pueblo cristiano. Entonces padecieron cosas fuertes, torturas, muertes, devorados por las fieras en los coliseos romanos. Los creyentes eran apilados e incendiados, quemados vivos como antorchas vivas en medio de las orgías romanas. Perdieron sus propiedades, sus trabajos. Muchos fueron exiliados, encarcelados, entre muchísimos más otros vejámenes. Entonces este fuego de prueba, mis hermanos, es un asunto muy fuerte, a los cuales el apóstol Pedro les amonesta, les exhorta. No debería ser sorpresa para los de Asia Menor y tampoco debería ser sorpresa para nosotros. Hermanos, nosotros, por la misericordia de Dios en Colombia, a nosotros no nos están matando. O sea, nosotros no estamos viviendo en un contexto tan ferozmente cruel y hostil como lo vivieron nuestros hermanos en Asia Menor. Pero definitivamente, en tiempos como hoy, hay países donde los creyentes están sufriendo estas cosas y mucho peor. Lo que le sucede a los creyentes no son noticias públicas, son noticias que muy pocas páginas comparten en internet, pero que es una realidad. Hay hermanos que están sufriendo, hermanos, cosas fuertes y serias. Y a veces, y lo digo con mucha vergüenza, entre nosotros el sufrimiento es si el domingo llueve o no llueve, si la iglesia me queda cerca o no cerca, si hago el devocional largo o corto, si gasto más tiempo en la oración o no, si el pastor se demora predicando. Es decir, perdón por estas expresiones, pero a veces nuestros niveles de sufrimiento son muy superfluos, son muy ligeros en comparación de aquellos hermanos que de verdad hoy día están cuidándose con un temor grandísimo de no perder su vida o la de sus familiares. Ahora, hermanos, el hecho de que en Colombia no estemos sufriendo esta persecución tan severa como en otros países no significa
De ninguna manera que no haya un grado de persecución o de hostilidad sobre el pueblo cristiano. Esa hostilidad tú la puedes recibir en tu trabajo, en tu familia, con tus amigos, en el colegio, en la universidad, dentro de la iglesia. Entonces, el hecho de que nuestra vida no esté en peligro como tal, no quiere decir que no haya niveles de hostilidad. Hermanos, dice la Biblia en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos aquellos que viven conforme, sujetos, sometidos a la voluntad de Dios, donde lo que dice Dios es un mandato y no una opción, y viven conforme a ello, por la gracia de Dios, dice, padecerán persecución. La palabra persecución significa serán objeto de ataques por ser fieles a Cristo, serán objeto de abusos por ser fieles a sus convicciones. Y recuerden, familia, como les mencionaba hace 8 días, espero Dios les permita recordar esto, pero son nuestro estilo de vida, es lo que hacemos a diario, lo que manifiesta realmente lo que creemos. No es lo que tú dices con tus labios, sino tus acciones son las que manifiestan tus reales creencias. Entonces, en ese sentido, se padece persecución porque se vive como creyente. No solamente es un asunto de mero hablar. Entonces, mis hermanos, empecemos dejando en claro lo siguiente. Este sufrimiento no es un sufrimiento general, no estamos hablando de una enfermedad, de una situación, de una pérdida económica como tal en el sentido de un sufrimiento en general, sino estamos hablando enfáticamente del sufrimiento que llega a tu vida y a mi vida por ser fieles a Cristo, por ser creyentes. Entonces, en ese sentido, estamos llamados a vivir conforme al Evangelio, y vivir conforme al Evangelio es completamente contrario, como en Asia Menor, a la corriente de este mundo. Niños que me escuchan, déjenme ilustrarlo de esta manera. Imagínense, por favor, que la vida cristiana es una pista de patinaje redonda, ¿de acuerdo? Entonces digamos que todos estamos acostumbrados a salir y a salir a patinar todos conforme al mundo, dándole vueltas. Pero resulta que cuando tú llegas a los pies de Cristo, tú empiezas a patinar, pero contrario a todo el mundo. ¿Qué significa esto? Mientras todo el mundo está dando una vuelta conforme viviendo al mundo, tú como creyente estás siguiendo conforme contrario a lo que piensa, cree y vive el mundo. Ya no estás viviendo como un muerto, sino como un vivo. Entonces, el mundo va dándole la vuelta por acá y tú vas contrario. En algún momento se van a chocar. La hostilidad de un creyente o la hostilidad que reciba un creyente en el mundo es ineludible. No hay un solo creyente en toda la historia del cristianismo que no haya tenido hostilidad por ser creyente, por ya no vivir conforme al mundo. Por eso veíamos en 1 Pedro 4 cuando hablaba de que a las personas les parece cosa extraña. Entonces, de verdad, mis hermanos, si tú has nacido de nuevo, tu vida, tus convicciones son contrarias a la corriente de este mundo caído. Y en algún momento, tarde que temprano, van a chocar. Entonces, es interesante, pero de verdad, nadie que se diga ser creyente puede escapar de esta hostilidad. Nadie puede evitarla. La única forma de evitar la hostilidad es que tal vez pases por un momento de temor y niegues al Señor, te avergüences del Evangelio y te acomodes al mundo, y rogamos al Señor que, como Pedro le pasó, sea un asunto temporal y te arrepientas. Pero si tú no tienes ningún tipo de hostilidad, simplemente es que en esa pista de patinaje tú no estás en contra como nacido de nuevo, sino sigues patinando conforme al mundo. Por eso no hay ningún tipo de hostilidad, y de esto un poco más adelante. Entonces, mis hermanos, a los hermanos en Asia Menor, y tal vez a muchos de nosotros hoy, nos parezca extraño esta hostilidad, esta dificultad, este desprecio, este aborrecimiento que muchas personas pueden tener al nombre de Cristo y a nosotros por estar en Cristo. Entonces, muchos hoy día, y de verdad yo sé que muchos hermanos están llegando a nuestra congregación de diferentes movimientos, pero muchos movimientos que se dicen ser cristianos evaden, evitan, no hablan del sufrimiento, porque para ellos el sufrimiento viene por causa del diablo. Para ellos el sufrimiento viene porque tú hiciste algo mal, como que el creyente nunca está llamado a sufrir, y es todo lo contrario. Y hermanos, como a los hermanos les tomó por sorpresa, a mí y a ti nos puede pasar también, y por eso es importante que recordemos todas estas verdades.
Hay personas que pueden decir, mira, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Entonces citan Romanos, sacan pecho pensando que si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Entonces, ¿cómo es posible que los impíos se me burlen, me mofen, que el empleador o mi jefe me trate de esta manera, o mi esposa que es impía, o mi esposo que es impío, o mis familiares me traten así sabiendo que yo soy hijo del Rey de Reyes y el Señor de Señores? Entonces, cuando sufren ese tipo de hostilidad, neciamente podemos llegar a pensar que estamos haciendo algo mal, que estamos bajo la disciplina del Señor, que el Señor nos abandonó, y tenemos muchos pensamientos confusos y equivocados. Y bien aclara el apóstol Pedro, familia, que como creyentes no nos debe tomar por sorpresa la hostilidad que podamos tener como creyentes. Muchos ven el sufrimiento, como les mencionaba, como un acto del diablo. Pero en Cristo podemos ver el sufrimiento como un acto de la bondad y la providencia de Dios para mi vida, para que sea menos Javier Gil y más como Cristo. Filipenses 1:29 nos dice que por causa de Cristo no solo se nos concedió creer en Él, sino sufrir por causa de Él. Entonces, mis hermanos, el texto nos dice, una vez más, no se sorprendan cuando el fuego de la prueba, ese fuego que purifica y quita todo lo malo que hay en nosotros, llegue sobre nosotros. En Filipenses 1:6, el apóstol Pedro ya había tratado este caso. Quiero recordarlo nomás para entender la bendición de las aflicciones. 1 Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces estas aflicciones, estos momentos difíciles, no es otra cosa que nuestro Dios moldeándonos, pasando por momentos de prueba, de fuego, para purificarnos, para hacernos vivir conforme a su palabra. No es otra cosa que nuestro Dios moldeándonos a la estatura de Cristo. Ahora, debemos hacer la pregunta, aunque la hemos estado respondiendo. ¿Deberían los cristianos, deberíamos tú y yo sorprendernos cuando vengan las pruebas dolorosas, aflictivas o angustiantes? ¿Debería tomarnos por sorpresa? ¿Debería entrarnos en confusión o en amargura o en queja? Y la respuesta es que no. Estas pruebas, según el apóstol Pedro, no deben ser algo inesperado. De hecho, deben ser algo esperado. Todo creyente genuino en esta mañana que quiera vivir piadosamente, que en el poder de Cristo haya nacido de nuevo, va a afrontar hostilidad sí o sí. No hay manera de evitar esta situación. Hermanos, recuerden que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, viviendo conforme a la corriente de este mundo. Ahora, tú y yo en Cristo vamos en contra de la corriente, y toda esta gente que sigue en el mismo camino, vamos a chocar. Vamos a chocar. ¿Qué nos ha enseñado nuestro propio Cristo? Y vamos a recordarlo, mis hermanos, en Lucas capítulo 6, verso 22. Lucas 6, 22. Quiero leérselos en la Nueva Traducción Viviente. Si tienen oportunidad de abrir sus Biblias en Lucas 6, 22, se los agradecería mucho. Pero quiero leerles esta versión. Escuchen lo que dice el Señor. ¿Qué bendiciones les esperan? ¿Qué bendiciones les esperan? ¿Cuándo? Cuando la gente los odie y los excluya, cuando se burlen de ustedes y los maldigan como si fuera gente maligna, porque siguen al Hijo del Hombre. Hermanos, es palabras de nuestro Cristo, son reales, son genuinas. Estas cosas nos son enseñadas, estas cosas son reales, estas cosas son parte de la vida de un creyente. Una vez más, Lucas 6, 22. ¿Qué bendición les esperan cuando? Bueno, Señor, ¿qué bendiciones me esperan? ¿En qué momento? Cuando la gente te odie, cuando la gente te excluya, cuando la gente se burle de ti, cuando te maldigan como si fuera gente maligna, como si tú y yo fuéramos perversos. ¿Cuál es la razón? Porque seguimos al Hijo del Hombre. Y dice el 23 en Lucas 6, cuando les suceda eso, pónganse contentos.
Salten de alegría porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera. Entonces, hermanos, cuando hablamos del sufrimiento, cuando hablamos de esta hostilidad, que se van a burlar, que te van a maltratar, que te van a maldecir, que te van a excluir, que te van a aislar, es una realidad para el creyente. Y el Señor nos advierte, estén felices, estén contentos, porque más que una muestra de abandono es una señal de confirmación que vas por el camino estrecho, que realmente has nacido de nuevo. El sufrimiento por causa de ser fiel a Cristo, más que un dolor de cabeza y angustia, es un motivo de alegría. Señor, de verdad, qué alegría que tú me confirmes como tu hijo a través del sufrimiento. Hermanos, no somos salvos por sufrir, somos salvos en Cristo, y por estar en Cristo y vivir para Cristo vamos a tener hostilidad. Que ninguno tenga una idea diferente del sufrimiento. Entonces, este sufrimiento, dice nuestro texto, los han tenido los hermanos durante toda la historia. Nadie ha escapado de la hostilidad. Hermanos, de verdad, debemos dar gracias a Dios en medio de la situación en que vivimos en Colombia, que tenemos libertad para predicar, libertad para congregarnos, libertad para anunciar el Evangelio. Hemos estado en cárceles, en parques, sin ningún tipo de problema. En otros países no se puede ni por un segundo hacer cosas así. Entonces, es interesante que dice, sean felices, sean bienaventurados cuando les traten así. Entonces, la felicidad, a lo que nos llama nuestro texto es, bueno, Señor, si tú lo dices, pues bueno, yo me resigno. Yo no sé cómo va a tener un gozo real, pero finalmente el gozo viene en el sentido de que primero es un fruto del Espíritu, segundo es algo que Dios nos dice, tú tienes que esperar esto y gózate, porque cuando te llegue significa que tú eres un hijo mío. Significa que yo estoy confirmando tu llamado como creyente. Veamos otro texto, mis hermanos, en Juan capítulo 15, versículo 18, Evangelio según San Juan 15, 18, dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Miren lo interesante, ahorita veíamos que en Lucas, que por ser seguidores de Cristo nos aborrecen, pero aquí dice, mire, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo te aborrece porque Dios te escogió como su hijo. El mundo te aborrece porque tú ahora estás en Cristo. Entonces, hermanos, entendamos muy seriamente esto. Por ser de Cristo, por estar en Cristo, por vivir para Cristo, tú y yo le desagradamos al mundo. Ellos sienten fastidio de nosotros, una gran antipatía. Somos una profunda molestia. Si alguno dice, pastor, espere un momentico, a mí no me ha pasado nada de eso. Eso, más que darte tranquilidad, debería generarte muchísimas preguntas. Porque si en algún momento de tu vida, como creyente, no vas contra la corriente del mundo y no te estrellas con el mundo y no hay hostilidad, posiblemente es que tú vas en la corriente del mundo. Posiblemente tú no has nacido de nuevo. Y por eso hay buenas noticias en esta mañana con la predicación de su palabra. Pero como creyentes, insisto, no debemos sorprendernos como si no hubiéramos sido advertidos, como si esto no hubiera sido una realidad, como si Cristo no hubiera enseñado estas cosas. Dice San Juan 15:20, continuando con el texto, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí, dice el Señor, me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto, 15:21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre. O sea, este aborrecimiento, esta hostilidad, esta antipatía, la recibimos por estar en Cristo, por ser de su pueblo, por ser sus hijos. 15:21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y esto es supremamente glorioso, supremamente liberador, supremamente increíble, saber que podemos tener un gozo increíble, que este sufrimiento por la hostilidad no es porque estemos mal, no es porque estemos bajo la disciplina, no es porque estemos en el abandono de Dios, es que por ser fieles a Cristo viene esta hostilidad. Y el Señor dice, eso confirma que tú eres mi niño y mi niña. Confirma que tú eres
mi hijo o mi hija. Entonces, este aborrecimiento que tuvieron con Cristo lo tienen sobre todo creyente. Como creyentes, debemos ver el sufrimiento como algo necesariamente esperado. Si tú de verdad estás en Cristo, esto es esperado y te pasará la hostilidad que tengas con el mundo. No es un evento inesperado, no es un evento desafortunado, es una realidad esperada. Y el Señor dice, gózate, gózate, porque esto es temporal. Todo lo que este mundo te puede hacer es temporal porque te espera la gloria eterna, así que tranquilo. No debemos cuestionar, hermanos, la providencia del Señor por el trato de una esposa o un esposo impío. No debemos cuestionar el amor y el cuidado del Señor por un jefe difícil, o por amigos o personas o vecinos complicados. No debemos pensar que Dios no nos está cuidando bien o que es una falta de amor. Si vemos el sufrimiento de una forma adecuada, uno, es la confirmación de que somos creyentes, no hacernos creyentes, sino que somos creyentes, y dos, que Dios nos está moldeando, que Dios nos está enseñando de alguna manera en su infinita gracia a responder como Cristo responde frente a estas situaciones difíciles. Hermanos, escúchenme bien esto. Tú y yo no estamos llamados a entender lo que nos sucede como que necesitamos una respuesta de por qué pasa lo que pasa. No, nosotros no estamos llamados a entender lo que nos sucede, sino a descansar en la buena, soberana, confiable y buena voluntad de Dios. Posiblemente a nuestro Dios le plazca, tal vez más adelante, mostrarte por qué pasaste por ahí. Pero si Dios no te permite ver por qué pasaste por ahí, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo confiable. Dios nos está purificando, nos está moldeando conforme a su voluntad. Y hermanos amados, tenemos un Dios que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y las aflicciones que Dios traiga a nuestra vida, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No estamos llamados a pelear con la providencia de Dios, pero así a preguntarnos si la hostilidad que estamos viviendo es por causa de Cristo o por causa de mi pecado, porque estamos hablando aquí no de las consecuencias necias de nuestros actos, sino de vivir fieles al Santo Dios. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay hermanos, hay amados hermanos en Cristo, conocidos nuestros cercanos, que pasan por tantas pruebas y tantas aflicciones, pero Dios los sostiene, Dios los guarda, Dios les provee. O sea, es un gozo en el Señor ver la forma como esos hermanos pasan estas situaciones, pero al mismo tiempo debemos estar listos, preparados, por si en algún momento llegamos a pasar por eso o cosas peores. Pero todos estamos llamados a vivir cierta hostilidad en este mundo caído, porque somos peregrinos y extranjeros que vamos a la Sión celestial, al paraíso eterno. Entonces, cuando pasemos por estas situaciones adversas y aflictivas, debemos recordar lo siguiente: esto es un trato lleno de amor de nuestro Dios para limpiarnos, moldearnos, porque Dios dice que a todo el que recibe por hijo lo azota y lo disciplina con el ánimo de limpiarnos, depurarnos y moldearnos a la estatura de Cristo. Y si alguien dice, no, eso es un castigo, no, el castigo ya cayó sobre nuestro Cristo por todos nuestros pecados. Ahorita el trato que tenemos como creyentes con nuestro Dios es de padre a hijo. Es de padre a hijo. Entonces, hermanos, que ninguno llegue a pensar que está cayendo sobre el castigo y misericordia. No, ese castigo y misericordia ya cayó sobre Cristo Jesús. Si cayera una gota de eso sobre tu vida, no estaríamos aquí hablando hoy. Entonces, gloria al Señor por nuestro Cristo y su obra en la cruz. Ahora, pasemos al versículo 13 y vamos a entenderlo de esta manera. El apóstol Pedro le dice a sus hermanos en la iglesia de Asia Menor, a sus amados en Cristo, no se extrañen del fuego de prueba que les ha llegado. No se inquieten, no se confundan, no se escandalicen, más bien que. Primera de Pedro 4:13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En otras palabras es familia en Cristo en Asia Menor, familia en Cristo en Betania, y todo el que nos acompaña, si está en Cristo,
no te confundas, no te extrañes, no te desanimes, no entres en desespero, no caigas en resignación, no empieces a transitar en el camino de la queja o de la amargura por las situaciones difíciles que puedas atravesar por ser fiel a Cristo. Insisto, este sufrimiento, esta hostilidad se recibe por mantenernos firmes en el Evangelio y viviendo conforme al Evangelio de Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Entonces, en vez de confundirnos, extrañarnos, pensar que esto es algo insólito, que no te puede llegar a pasar, más bien, gózate. ¿En qué? Por cuanto sois, una vez más, somos participantes de los padecimientos de Cristo. Llénense de felicidad y alegría. Hermanos, yo sé que esto es un concepto contrario a la naturaleza humana. O sea, yo me debo llegar de alegría porque padezco. Sí, eso lo dice el Señor. Y si el Señor lo dice, es verdad. Porque Él hace que esto sea verdad en su pueblo. Llénense de felicidad. Porque estas pruebas, estos padecimientos que están llevando a cabo, los identifican con los padecimientos de Cristo. Por tanto, estos padecimientos están afirmando que tú vas por el camino estrecho. Estos padecimientos afirman que tú eres un hijo de Dios, que vas en contra de la corriente de este mundo por la infinita y suficiente gracia del Señor. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos de gozarnos en medio de estas cosas, no es un llamado a disfrutar el sufrimiento. O sea, no es como sufrir per se. O sea, qué gusto. No, nadie quiere sufrir. Nadie quiere pasar por esto, pero cuando llegue, que no nos tome por sorpresa. Y hermanos, al final de 1 de Pedro 4:19, nos dice que muchos padeceremos si es la voluntad de Dios. A algunos hermanos no les toca tan difícil, a otros les toca muy difícil. Pero finalmente todo ocurre en el plan determinado y soberano del Señor. Pasa porque Dios quiere que pase. Y necesita moldear algunas cosas, muchas cosas en nosotros. Permítanme expresarlo de esta manera. Nosotros ya vimos en 1 de Pedro que una esposa fiel a Cristo, viviendo de una manera casta y respetuosa, es posible que en silencio por su conducta pueda ganar a su marido. Y decimos amén. Eso lo dice la Escritura. Pero al mismo tiempo, esta esposa fiel, casta y respetuosa puede vivir toda la vida de esta manera al lado de su marido impío y éste nunca se convierta y finalmente, amén también. O sea, vivimos para la gloria de Dios porque es su gloria, los resultados dependen de Él. O sea, no es que, Señor, yo soy una esposa casta y respetuosa y mi marido no se convierte y entras en amargura. No. Tú lo haces porque Dios te lo pide. Tú lo haces porque tú eres obediente. Tú lo haces porque buscas la gloria de Cristo Jesús. No es un asunto de que yo lo hago para que tú me des. En ambos casos, se convierta tu esposo o no, Dios es digno de toda gloria y de toda honra. Entonces, si el sufrimiento, la aflicción, la hostilidad está en tu vida, salta de gozo. Salta de alegría, porque eso está confirmando que tú sigues las pisadas de Cristo. Y hermanos, hay un gozo mucho mayor. O sea, al principio dice gozados y alegrados, pero al final del texto hay un gozo muchísimo mayor. Dice en 1 de Pedro 4:13 al final, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En la NTV dice, para que tengan la inmensa alegría, una alegría desbordante de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Es decir, cuando Cristo regrese, toda esta leve tribulación momentánea va a ser nada cuando nuestro Cristo regrese y sabemos que estaremos con Él. Hermanos, el apóstol Pedro consuela y anima con estas verdades a la iglesia en Asia Menor y a la iglesia Betania como un hombre que tuvo temor a los hombres, como un hombre que por miedo a los hombres y al sufrimiento negó a Cristo de una manera vil y vergonzosa. Y recuerdan que terminó llorando amargamente. O sea, el apóstol Pedro no habla como alguien que está por encima, habla como alguien que ha sufrido, que ha evitado el sufrimiento por temor a los hombres. Pero yo quiero dejar en claro lo siguiente. El Cristo al que Pedro negó vergonzosamente fue el mismo Cristo que fue y lo buscó y lo restauró. ¿Por qué es esto? No porque Pedro fuera especial, no porque Pedro fuera la gran persona. Pedro era un hombre
a quien admiro y espero conocer en la eternidad profundamente por la misericordia de Dios, pero un hombre común y corriente, lleno de muchas debilidades y problemas, y un hombre muy impetuoso. Pero Cristo, al que él negó, fue el Cristo que le restauró, porque Pedro es una oveja de Cristo. Cristo le conoce desde antes de la fundación del mundo y vino a salvar a su oveja, a restaurar a su oveja, y va a ir por Pedro. A pesar de que Cristo fue el ofendido y el negado, él va y busca a su oveja. Cristo a los suyos no los deja en el suelo de la culpa o la desesperación. Porque somos ovejas de Él. Él pagó el precio. Y Él te levantará a ti y a mí las veces que sea necesario. Hermanos, nosotros hemos evitado las hostilidades, nosotros hemos evitado predicar el Evangelio en ciertos grupos sociales, familiares, en el trabajo. Hemos avergonzado del Evangelio por no dañar el momento, por no perder privilegios. Nuestra única esperanza es que Dios nos conceda arrepentimiento, nos dé de su fuerza para ser valientes, como lo hizo con Pedro más adelante. En otras palabras, es como el apóstol Pedro le enseñara a los hermanos en Asia Menor: mira, es preferible que tú sufras en esta vida por ser fiel a Cristo y no que tú evites el sufrimiento por no tener ningún tipo de problemas o hostilidades y te conformes al mundo, porque al final de los tiempos el sufrimiento que tú evitaste, el que vas a recibir en la eternidad va a ser terriblemente miles de millones de veces peor. El Señor dice que todo aquel que me niegue, le negará. Todo aquel que me rechace, le rechazará. Pero mis hermanos, nuestra esperanza para mantenernos fieles en el sufrimiento es la misma esperanza en la que el apóstol Pedro se mantuvo fiel en el sufrimiento. No por su entereza y valentía y su lloro amargo, no. Es porque realmente tanto Pedro como tú le pertenecemos a Cristo, somos sus ovejas, y Él nos levantará, nos restaurará, nos fortalecerá, nos proveerá, nos levantará de la culpa y del suelo todas las veces que sea necesaria. Porque Él prometió nunca dejarnos solos y Él prometió hacer una obra y perfeccionarla hasta el día de Cristo. Hermanos, por favor, no quiero que pierdan de vista que Pedro regresó a pescar y que Cristo fue y lo buscó y lo restauró de una manera tierna y amorosa. Tú eres mi oveja, tú eres mi oveja, y a mis ovejas las levanta y las fortalece. Ahora podemos ver a un Pedro en Hechos capítulo 5 completamente diferente. En Hechos 5:40 el apóstol Pedro y otros apóstoles estaban sufriendo azotes. Vamos a leer, dice: y convinieron con él, Hechos 5:40, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. En el 41:5 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ahora vemos a un apóstol Pedro lleno del Señor, gozoso. Hermano, no gozoso de haber recibido unos azotes per se. No, qué bueno. No. Él está gozoso de haber sido tenido por digno de padecer por causa de Cristo. Es increíble. ¿Y cómo salió después de esta amenaza de no hables más de Jesús? Dice el 42. Saliendo, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Entonces vemos a un hombre, a un hijo de Dios, a un apóstol fortalecido en el poder de Cristo para proclamar y estar dispuesto a sufrir la hostilidad que sea necesaria por ser fiel al Evangelio y predicar al Evangelio. Entonces, ahora vamos a pasar en la recta final, hermanos, a responder una pregunta. ¿En qué sentido Cristo es aborrecido? O sea, ¿por qué a Cristo lo aborrecieron? Y en ese sentido, si entendemos por qué le aborrecieron a Él, vamos a entender por qué nos aborrecen a nosotros. Y para ello quiero hacer una pregunta. Cristo, como verdadero hombre, ustedes estarían de acuerdo conmigo que fue la persona más amable, más gentil, más servicial, más misericordiosa, más amorosa, más bondadosa en toda la historia de la humanidad. Cristo no le hizo daño a nadie, de ninguna manera. Dice la Biblia que Él cumplió perfectamente la ley de Dios. Es decir, que Él amó perfectamente a su prójimo. Nunca le hizo ningún mal.
alimentó, sanó, curó, restauró, perdonó, animó, resucitó, cuidó, fortaleció, enseñó, respondió preguntas fielmente a las Escrituras. Y a pesar de esta corta descripción de nuestro Cristo, el mundo le aborreció. Quiero repetirle San Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, y uno dice, bueno, sabe que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y humanamente hablando, familia en el Señor, ¿qué hizo Cristo para que le aborrecieran? ¿Qué hizo Cristo para que le despreciaran, le escupieran, le maltrataran? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que enseñó? ¿Qué fue lo que habló? ¿Qué fue lo que vivió nuestro Cristo para ser tratado de esa manera? Y si entendemos eso, entenderemos que eso mismo podemos esperar un aborrecimiento del mundo. Ahora, mis hermanos, veamos algunas cosas de por qué Cristo fue aborrecido. El evangelio de Cristo, el evangelio que él predicaba, ¿qué hacía con el hombre? ¿Qué hacía con el orgullo del hombre? Lo dejaba por el piso. En otras palabras, resumiendo, tú estás muerto en tus delitos y pecados, y a menos que yo, Cristo, tenga misericordia de ti, tú vas a seguir muerto. El evangelio de la proclamación del evangelio de Dios expone sin pelos en la lengua y con total claridad la absoluta miseria del hombre y la absoluta incapacidad de salvarse a sí mismo. Entonces, en la proclamación del evangelio se le dice al hombre: tú no eres nada y Dios es todo. Tú no puedes hacer nada por ti mismo para salvarte, pero Dios puede salvarte porque Él es todo. En ese sentido, uno dirá, bueno, si eso es así, amén. Porque es una noticia grandiosa. O sea, yo no pongo nada y Él hace todo. Pero la proclamación del evangelio es poner un dedo en la llaga en el hombre de tal manera que dice, bueno, yo no pongo nada. Hermanos, piensen en aquellos evangelios donde tú tomas la decisión, donde tú le abres el corazón y le invitas a que entre a morar contigo, porque tú decidiste aceptar al Dios del universo a que entrara en un corazón perverso y engañoso. Entonces tú piensas que eres bueno, tú piensas que la buena noticia del evangelio es que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Entonces el plan de Dios con el plan tuyo se acomodan. Entonces, conforme a mi bondad, Dios me escogió, porque Dios sin mí no es Dios. Y a mí me espera el paraíso porque soy muy bueno. Y el Señor dice, no, tú estás muerto. Y eso ofende, eso hiere, eso fastidia. El Señor dice una vez más, mira, la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Y si tú y yo nos vamos a gloriar, el único motivo de gloria es en Cristo Jesús por lo que Él hizo. Hermanos, somos salvos por obras, amén, pero por las obras de Cristo aplicadas a nuestro favor. Porque por nuestras propias obras somos dignos de ser del tapete mismo del infierno. Y eso molesta. Hermanos, cuando yo vivía en Villavicencio, en el grado 11, muchos años atrás, en la clase de filosofía nos pusieron a estudiar, no recuerdo bien cómo se dice, pero todo lo que tiene que ver con los Hare Krishna. Recuerdo que yo fui al restaurante de ellos, comí comida vegana, y entonces yo iba a los parques y los veía cómo saltaban con sus panderetas y decía, qué hombres, ¿no? O sea, son fieles a sus convicciones, no les importa. Pero es muy interesante que toda aquella religión que exalte al hombre es bien recibida. Pero el cristianismo que proclama que Dios da vida a los muertos es aborrecida porque el hombre le fastidia sobremanera entender que Él no pone algo. Él tiene que poner algo para sentirse valioso. Y Dios dice, no, el único valioso soy yo, tú no eres nada. Y yo te salvo, por gracia. Martín Lutero decía lo siguiente, me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Jesús y vi imposible perderme. Ahora, escuchen bien, hermanos, porque quiero ser muy claro. Tú y yo, en Cristo, solo podemos reconocer nuestra profunda incapacidad y profunda miseria de nuestra maldad porque el Espíritu Santo no permite verlo. No hay otra razón. O sea, si el Espíritu Santo no te convence de tu profunda maldad y miseria, tú sigues siendo un orgulloso. Pero si en verdad Dios llegó a tu vida, te muestra, mira, tú estás muerto, y uno dice, sí, Señor, estoy muerto, no hay nada que yo pueda hacer para agradarte. Pero el Espíritu Santo no solamente nos convence de nuestra profunda y absoluta miseria e incapacidad, sino que también nos lleva a los pies de Cristo como único y suficiente Salvador. ¿Qué tienes que hacer? Creer. Ah, bueno, yo te doy la fe para que creas y seas salvo.
Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, pero por motivos de tiempo lo voy a leer en la NTV. Escuchen bien, dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. ¿Qué proviene de Dios? Al hombre impío, al hombre muerto en sus delitos y pecados, al hombre con un corazón de piedra, el evangelio les fastidia, les molesta, y como tú predicas y vives ese evangelio, tú eres odiado y fastidiado por pensar y predicar de esa manera. Familia en el Señor, permítame leer esta porción. Por esta sola razón, tú y yo pasamos de aborrecer a Dios y aborrecer a los cristianos. Ahora amamos a Cristo y a nuestros hermanos sola y exclusivamente porque Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Tú pasaste y yo pasé de aborrecer, de detestar, de abominar a Dios y a los creyentes y burlarme de ellos, única y exclusivamente porque Dios decidió amarte cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados y darte vida. Si no fuera por eso, tú y yo seguiríamos aborreciendo y revolcándonos en el pecado. Y si posiblemente en esta mañana alguien está incómodo porque parecen palabras fuertes, bueno, ese es el evangelio. Y por eso la gente se ofende. Toda la gloria de la salvación es de Dios. Y la única gloria tuya y mía es de lo que Cristo hizo, porque no hay nada tuyo y mío puesto ahí. Bueno, solamente nuestros miserables pecados. Entonces el mundo aborrece por la proclamación y la esencia de lo que enseña el evangelio. El mundo aborrece a Cristo y a sus discípulos porque proclamamos a Cristo como el único y suficiente Salvador. De nuevo, el mundo aborrece a Cristo y a nosotros porque nos atrevemos a proclamar que el único camino al cielo es Cristo. Dice Hechos 4:12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, pensemos. ¿Solo Cristo es el camino? Sí, Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el único camino de salvación y vida eterna. Entonces, imagínate a las personas: ¿qué? Usted me está diciendo a mí que su religión y su evangelio es el único que salva, y que todo el mundo y sus religiones y que todo el mundo y sus dioses, cada quien con su cuento, entonces no tienen salvación. Exactamente. Así es. ¿Solo Cristo es el camino y la verdad y la vida? Así es. ¿Y solamente seré salvo si Él me salva? Así es. Entonces dices: bueno, yo no creo en ese Dios porque el Dios mío es misericordioso, bondadoso. Hermanos, bien dice la Escritura que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero el hombre en su corrupción creó un Dios a su imagen y semejanza. Entonces muchos tienen un Dios, un Papá Noel hermoso, amoroso, tierno, compasivo, cariñoso, que no se mete en tu vida, que no te dice absolutamente nada en la forma como vives, que estimula tu estilo de vida pagano y miserable y como muerto, pero eso no es Dios. Eso es el mismo diablo, eso es engaños y filosofías huecas. Hermanos, muchos en esta mañana, en este servicio, pueden estar siguiendo un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Un Cristo que no hace demandas, un Cristo que no le importa cómo vivas, un Cristo que finalmente tú has escuchado tanto de la gracia de Dios que dices: nada me podrá arrebatar de la mano de Dios, pero de las ovejas que escuchan su voz y le siguen. Porque si tú dices ser oveja y vives como quieres, hermano, no es la gracia lo que tú crees que te salva, sino estás viviendo en una desgracia y te espera el infierno. Pastor, ¿cómo así? La gracia que te salva es una gracia que nos capacita para escuchar la voz de Dios y seguirle como ovejas. Nunca para vivir una vida libertina. De eso dice el libro de Judas. Y finalmente, mis hermanos, llevando una cadena consecutiva, entonces el evangelio que predico despedaza el orgullo de los hombres, sí. El evangelio que predico solo hace a Cristo como Señor y Salvador, sí. Y lo otro que la gente aborrece es que el evangelio, la predicación de la palabra, se interpone en su pecado. El evangelio les fastidia su estilo de vida como muertos en delitos y pecados. ¿Qué dice San Juan 3:19?
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Familia, en el Señor, todo aquel que hace lo malo, el que le encanta vivir en lo malo, revolcándose en lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, para que sus obras no sean publicadas, para que sus malas obras no sean expuestas. La Escritura nos dice claramente que como creyentes estamos llamados a ser luz y sal. Y tu vida como luz expone, si de verdad estás en Cristo, las tinieblas de los demás. Y les incomoda, les fastidia, les molesta. Hermano, yo no sé qué pasa en tu vida, pero tú debes ser de esas personas que cuando los compañeros de trabajo están diciendo vulgaridades y un poco de sandeces y tú llegas, ellos hacen silencio porque llegó el aleluya, porque llegó el fastidioso. Tal vez tú digas, no pastor, yo no soy tan fanático y yo me divierto con ellos y yo me río con ellos. Cuando tú les digas a ellos que tú eres creyente, se te van a reír porque ellos van a pensar que son creyentes también. No, mis hermanos, esto es un asunto de ser luz y sal. Luz y sal por la gracia infinita del Señor en las vidas de los creyentes. Si tú eres luz y sal, tú eres luz y sal todo el tiempo en el poder de Dios, no solamente en esta mañana. Y mis hermanos, sí o sí, en el contexto en que tú vivas, tu luz va a ser fastidiosa, va a ser engorrosa, va a ser una pereza grandísima tenerte al lado. Pero si nadie se incomoda contigo, tú no tienes luz, tú estás viviendo en tinieblas y las tinieblas son felices viviendo en tinieblas. El texto es muy claro. Aborrecen la luz. Y si Cristo es la luz, el Evangelio es la luz, y tú estás en Cristo, tú eres luz. Por tanto, serás aborrecido. Déjenme hablarlo de una manera muy clara, directa, y que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Si tú me dices en esta mañana, pastor, este sermón es muy raro para mí, porque a mí la gente me ama, le gusta estar conmigo, ellos nunca manifiestan ninguna incomodidad conmigo. De hecho, pastor, les soy muy honesto, desde que yo llegué a la iglesia no he perdido absolutamente ninguna amistad. Al contrario, me siguen invitando a sus reuniones. Ellos siguen disfrutando de mi compañía. Y de hecho, pastor, he encontrado la siguiente verdad, y yo sé que ustedes la han escuchado. Esos impíos a veces tienen mejor testimonio que los creyentes en la iglesia. ¿En serio? ¿Tú crees que los impíos pueden llegar a tener mejor testimonio, unos muertos en delitos y pecados, de aquellos que son salvos por gracia, que son hechos luz y sal? Alguien que se atreva a hablar de esa manera, hermanos, si la gente o amigos no se incomoda contigo, tú sigues siendo el amigo de todo el mundo y todo el mundo te invita y nadie se incomoda, la realidad es que, como dice el texto, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si el mundo te amas porque eres del mundo todavía. Tú eres del mundo todavía. Pastor, pero qué pena, yo soy creyente, pero yo no tengo estas dificultades. Hermanos, el que no ama a Cristo lo aborrece. Pastor, yo no odio a Cristo. Ya les voy a mostrar un texto. El que no ama a Cristo aborrece. El apóstol Pablo dice, el que no ame a Cristo sea anatema, sea maldito. Entonces, el que a ti nadie te desprecie no significa que tú estés haciendo las cosas bien. Yo quiero que entiendas el texto, San Juan 15, 19 dice, si fueras del mundo, el mundo ama lo suyo. El mundo ama al mundo. Y si el mundo en el que tú vives no te dice nada, no muestra hostilidad, tú no eres fastidio, tú eres del mundo y vas directo al infierno si no tomas en serio el llamado al arrepentimiento en esta mañana. No, pastor, es que yo no quiero ser fanático. No, mis hermanos, aquí no estamos hablando de fanatismo. Aquí estamos hablando de si eres oveja o cabra, si eres luz o eres tinieblas. No hay medios. No hay medios aquí. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, recuerden que el Señor nos eligió del mundo, por eso el mundo os aborrece. Una vez más, mirándote a tu cara. Si el mundo en el que vives, inconverso, no te aborrece, es porque tú vives conforme al mundo y sigues muerto. Es imposible que un creyente nacido de nuevo, por la gracia de Dios en el poder del Espíritu Santo, viva de esa manera.
De nuevo, la causa de que viva así es Cristo. Entonces, mis hermanos, quiero recalcar lo siguiente. Amar a Cristo es haber sido primero amado por Él, es haber sido hechos una nueva criatura por gracia. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La realidad se hace manifiesta en que tú eres nacido de nuevo, porque tú estás en Cristo, vives para Cristo, sigue las pisadas de Cristo, y como a Cristo le aborrecieron, por seguir a Cristo te va a pasar lo mismo. 1 Corintios 16:22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. El que no ame a Cristo sea maldito. Hermanos, el que no es conmigo, dice Lucas 11:23, hablando Cristo en primera persona, el que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge esparrama. Si tú no amas a Cristo, tú lo odias. Pastor, yo creo que usted está siendo muy fuerte. Mis hermanos, estoy hablando en términos conforme a la Escritura. El que no ame a Cristo, pastor, yo amo a Cristo, pero si tu vida no hace de manifiesto que tú has nacido de nuevo, tú no amas a Cristo. Tú estás disfrazado, tú estás jugando al cristianismo, pero tarde que temprano las cosas se van a poner feas, ya sea ahorita o en el juicio final. Entonces, no amar a Cristo es odiarlo. No servir a Cristo es porque tú eres de tropiezo para tus hermanos o las personas que están cerca de ti, que sí dicen ser creyentes, y eres tropiezo para el avance del reino de Dios. Hermanos, una vez más, insisto, solo si has nacido de nuevo, tienes la fortaleza de Cristo, el poder del Espíritu Santo y el continuo cuidado de nuestro Padre Celestial para que tú y yo, por su infinita gracia y poder, podamos vivir con una firme determinación y la fuerza necesaria para mantenernos fieles a Cristo, cueste lo que cueste. Si alguien te pregunta, ¿cómo eres tan buen creyente? Es porque tengo un poderoso Cristo morando en mí, tengo un poderoso Espíritu Santo fortaleciéndome, y tengo un Padre que me cuida y me fortalece. Ah, pero yo te he visto a veces negarte y avergonzarte. Sí, como Pedro, tú y yo lo hemos hecho. Pero Dios me ha perdonado, me ha restaurado, me ha levantado y no me ha dejado ahí. No me ha dejado conformarme al mundo. Él me inquieta, me convence de pecado, no me deja tranquilo, trae disciplina, porque Él es un buen pastor. Y Él dice que mis ovejas oyen su voz y le seguimos porque Él nos conoce y somos sus ovejas. Un creyente se mantendrá firme hasta el final de sus días porque tiene un Dios poderoso, morando, viviendo y sosteniéndolo todos los días de su vida. Solo Dios puede sostener y fortalecer a sus hijos hasta el último día de sus días, para que a Dios solo sea la gloria. Por eso estamos llamados a tener un sumo gozo, porque estas hostilidades, estos maltratos, estas burlas, solo hacen manifiesto que tú le perteneces a Cristo Jesús. Y si tú le perteneces a Cristo Jesús, debes estar tan feliz en esta mañana que ni lo alto, ni lo profundo, ni espada, ni la muerte, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada te va a separar del amor que es en Cristo Jesús. Y todas estas situaciones hostiles que tú vivas son una leve tribulación momentánea, porque cuando Cristo regrese, vamos a tener un gozo rebosante, increíble, de saber que nuestro Dios ha sido fiel en empezar una buena obra y terminarla. Hermanos, por eso, hoy es un buen día de arrepentimiento. Solo Dios te puede mostrar si tú vives conforme al mundo, y por eso no hay ningún tipo de hostilidad. La hostilidad es una realidad en el creyente. Así lo dice la Escritura, así lo predicamos y así lo afirmamos. Ninguno puede ir al Padre si Cristo no le trajere. Y el Señor dice, nadie que venga a mí le echo fuera. Lo único que en esta mañana te impide ir a Cristo es un corazón orgulloso, necio, pretencioso, pretendiendo que tú puedes hacer algo por ti mismo. Pero si al Santo Espíritu le complace hablarte en esta mañana, doblegar tu corazón como lo hizo con muchos de nosotros y entender que somos un bulto de miserias, que no hay absolutamente nada que podamos hacer, que Dios te conceda la gracia y la fe de ahorita mismo reconocerle como Señor y Salvador y poder decir, Señor, sálvame. Sálvame. Porque nadie puede ir al Padre
sino por Cristo. Entonces, estamos llamados a gozarnos en el sufrimiento y no estamos llamados en esta mañana, amigos míos, a despreciar esta oportunidad de arrepentimiento, de reconocer que de verdad tú no eres nada y que Dios puede ser todo para ti hoy y ahora. Finalmente, la gloria es solo de Dios. Nosotros solo somos instrumentos, y que Dios le permita a esta su iglesia y a todos sus hijos en esta iglesia mantenernos fieles hasta el fin, para que al final podamos decir: no soy yo, sino Cristo en mí. Oremos. Amado Dios y Señor de los cielos, te doy tantas gracias que estamos en las manos de Cristo, que no estamos en las manos del COVID, que no estamos en las manos del gobierno, que no estamos en las manos del diablo, que no estamos en las manos del caos. Estamos en tus santas, preciosas, tiernas, soberanas y amorosas manos. Y nunca nada nos arrebatará de tu mano. Señor, te pedimos perdón, porque en nosotros hay una fuerte tendencia a evitar el sufrimiento, a evitar la hostilidad, a vivir una buena vida. Pero Señor, enséñanos que la buena vida es en Cristo y no conforme al mundo. Padre, como Pedro, hemos caído, como Pedro nos hemos avergonzado, y en esta mañana solo te suplicamos a ti que vengas a nuestra playa y nos restaures si somos tus hijos. No hay otra oportunidad. Hay hermanos y hermanas luchando con la culpa miserable y angustiosa que les aplasta, pero solamente tu mano misericordiosa los puede levantar en esta mañana y decirte: perdonado, vete y no peques más. Señor, seguramente habrá muchas personas en esta transmisión que están ofendidas, están molestas, están resentidas porque esto no puede ser así, Señor. De verdad, así fuimos nosotros y es en tu gracia que ya no pensamos así. Así que permítenos seguir proclamando y teniendo mucha misericordia con los perdidos que algún día también fuimos nosotros. Para que al final, Señor, al final de todo esto, el aplauso, las coronas, los galardones, los tiremos a los pies de Cristo, porque es por tu causa, por tus oraciones, por tu fuerza, por tu poder y por tu gracia, que nosotros estamos hasta este día perseverando en el Evangelio, para que la gloria y la honra sean solo para Cristo Jesús. Amén. Pero aquellos que repudien, que odien, que les fastidie la proclamación de tu palabra, entiendan que algún día tendrán que responder por sus pecados eternamente en el infierno si no se arrepienten en un día como hoy. En el nombre poderoso, suficiente de Cristo, haz como tú quieras en medio nuestro y glorifícate, nuestro Dios y nuestro Rey, y danos fuerza, gracia y sabiduría y gozo para afrontar lo que se venga de tu mano. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que mi Dios me los bendiga. Cualquier duda, pregunta, hermanos nuevos, antiguos, estoy para servirles junto con los ancianos de la iglesia. Que el Señor les bendiga y les llene de su gracia y de su fortaleza para continuar en el día a día, que no es nada fácil, porque los días son malos. Que Dios les bendiga. Qué don de amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad, mi gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí.
mas no soy olvidado, pues junto a mí el Salvador está. Si débil soy, gozoso en el avanzo, pues su poder en mí se mostrará. Me aferro a él, es mi pastor y escudo. Por profundos valles me guiará. En la noche venció, su victoria me dio. No soy yo, sino Cristo en mí. No temeré, he sido perdonado. Seguro estoy, el precio él ya pagó. Su sangre dio, sufrió por mis pecados. Resucitó, la muerte derrotó. Me aferro a él, ya no soy condenado. Es Jesús, mi fiel intercesor. Las cadenas rompió, libertad me otorgó. No soy yo, sino Cristo en mí. Quiero seguir a Cristo mientras viva, pues prometió llevarme hasta su hogar. Y estando aquí, renueva en mi vida hasta llegar al gozo eternal. Me aferro a él, mi única esperanza. A Jesús, la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo.